Terminamos con el Evangelio de este día, con este texto, el discurso que Jesús está diciendo a sus discípulos en el monte después de las bienaventuranzas. Mateo nos quiere presentar con este discurso a un Jesús que va guiando al nuevo pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la figura de Moisés ocupa un lugar muy importante porque es a través de Moisés como Dios guía a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, más aún cuando van en el desierto y logran establecer la alianza entre Dios y el pueblo, una alianza que se va a manifestar en los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Si Moisés era el guía del pueblo de Israel, ahora es Jesús el nuevo Moisés, aquel que viene a darle plenitud al caminar del nuevo pueblo de Dios, precisamente a este encuentro con Dios. Ya no es Jesús quien lleva los 10 mandamientos, quien lleva la tabla de la ley. Ahora Él mismo es quien va a pronunciar la ley que tiene que ser vivida por aquellos que le están escuchando. Y hoy tenemos 2 sentencias muy interesantes. Tenemos la sentencia conocida como la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Una ley que se hace en una circunstancia cuando se atropella también al hermano. Ya el libro del Éxodo, del Levítico, nos enumeran cuáles son las actitudes que debe pagar el amo al esclavo. Nos señala también cuáles son las cosas que debe pagar el hermano que dañe a otro hermano. Y por eso dice, si en un golpe tú le has sacado el ojo a tu siervo, le corresponde al dueño pagar también con el ojo, ¿no? Por eso la ley del talión viene a reponer o a ser juzgado con la misma vara, ojo por ojo, dice, diente por diente, como si esto fuera una reposición de aquello que le falta al afectado. También hemos escuchado en esta sentencia de Jesús, ya no la sentencia antigua, odia a tu enemigo, más bien dice, ama a tu enemigo. Y con estas 2 sentencias podemos nosotros ir descubriendo que para caminar hacia Dios no bastan solamente los buenos propósitos de cada uno, no basta solamente una disposición de los discípulos. El discípulo de Jesús tiene que acatar verdaderamente la palabra de Jesús. Y pudiéramos nosotros decir que la medida del seguimiento a Jesús es la perfección y es la santidad que Dios nos ha mostrado. Ya en la primera lectura, el libro del Levítico nos ha recordado, sean santos como yo, el Señor, soy santo. Pero junto a esta palabra, a este mandato, viene otro mandato que también a Jesús un día le han preguntado, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y si alguien le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande, no es para quedarse solamente con él, sino para descubrir cómo se tiene que caminar en la vida, cómo se tiene que ir al encuentro de Dios. Y Jesús le ha dado una respuesta a quien le ha preguntado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero junto a este mandamiento, dice Jesús, hay otro que también es primordial. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pudiéramos entonces pensar, ¿cómo para encontrarnos verdaderamente con Dios en plenitud, necesitamos también encontrarnos y amar al hermano? Quizás para los tiempos de Jesús la ley ya se había corrompido y entonces el amor al hermano tendría que pasar primeramente por tantas leyes para ver si era digno de ser amado. Y Jesús nos vuelve a poner al centro con todas estas sentencias que hemos escuchado, con las bienaventuranzas,
que el amor a Dios y al hermano deben ocupar el primer lugar en el corazón del discípulo. Si el discípulo de Jesús no está dispuesto a amar a Dios y al hermano, entonces no puede seguir a Jesús. Por eso la invitación o la sentencia que hemos escuchado en el libro de Levítico no es solamente una invitación al pueblo de Israel: si quieren ser santos, si quieren hacer esto, lo hacen. Es una sentencia, es un mandato: sean santos como yo, el Señor, soy santo. Hoy pudiéramos nosotros preguntarnos: el cristiano hoy en medio de la vida, en medio de nuestra sociedad, también vive muchas propuestas de cómo puede vivir. La televisión, los medios de comunicación nos van mostrando que muchas veces sin Dios se puede vivir a lo mejor bien, porque cuando no está Dios en medio de la vida se vale todo, se puede hacer todo, y a lo mejor hoy el cristiano también en medio del mundo quisiera vivir sin Dios. Es una tentación a la cual no estamos nosotros, de la cual no estamos excluidos. ¿A quién no le gustaría tener fama? ¿A quién no le gustaría tener poder? ¿A quién no le gustaría vivir a sus anchas, a su antojo? Sin embargo, pudiéramos decir a veces: ¿a quién no le gustaría hacer la vida a su antojo? ¿Por qué no, como otras personas, llevar una vida desenfrenada? Porque donde está Dios, la vida tiene que empezar a caminar de una mejor manera. Y hoy quizás para nosotros necesitamos volver a tener esta identidad en medio de la vida. No podemos ir caminando en medio de nuestra familia, en medio de nuestro vivir, como si Dios no existiera. El cristiano hoy nos invita a Jesús a recordar esa santidad a la que estamos llamados, esa santidad que se nos ha dado ya desde nuestro bautismo. En el bautismo decimos: la primera gracia, el primer regalo que Dios nos ha dado es que somos sus hijos. Y si somos hijos de Dios, entonces la vida tiene que transformarse, la vida tiene que empezar a marcarse con una nueva santidad, porque no estamos solos en el caminar. Es Dios también quien nos va acompañando con la gracia del Espíritu Santo. Hoy el cristiano, si bien es cierto, debe tener una identidad, también debe tener un camino seguro hacia donde dirigirse. Y ese camino seguro es Jesús. Ya no es más la ley del talión en medio de nosotros, aunque muchas veces decimos ser cristianos, pero a veces la ley del talión también se sigue viviendo en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestra vida. ¿Me la haces? Me la pagas, ¿no? Y si me hiciste esto, eso mismo te voy a devolver, y a lo mejor con creces. ¿A quién no ha visto la venganza en medio de nuestras comunidades? ¿Quién no ha visto la venganza en medio también de nuestras familias? A lo mejor no en una situación grave, pero sí también vamos viviendo con esas situaciones en medio de nuestras familias. Por ejemplo, cuando hay una infidelidad en medio del hogar, la otra persona, ¿cómo se siente? Ofendida, ¿no? Y a lo mejor lo primero que se puede pensar es: así como me lo hiciste, así también me las vas a pagar. Sin embargo, el cristiano, dice Jesús, no puede vivir en esta ley, no puede seguir con este modelo de vida o con ese esquema. Hoy Jesús nos ha mostrado que la santidad tiene que estar en medio de nuestro corazón. El cristiano se tiene que diferenciar de los demás en cómo ama. Y este cómo amar se tiene que manifestar a todas las personas. Dijo Jesús: amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. ¿Cómo nosotros necesitamos también aprender a amar y aprender a estar en medio de otras personas cuando muchas de las veces a lo mejor no somos tan gratos?
pero no somos tan gratos porque somos hombres y mujeres que amamos, porque somos hombres y mujeres que buscamos la verdad. Hoy Jesús nos ha dicho que en el amor no puede ser solamente exclusivo de un grupito. Y en la vida cristiana no podemos vivir de grupitos, ¿verdad? Necesitamos también abrirnos para poder dar un mejor servicio, para invitar a otros también a servir. Hoy el cristiano también tiene que ser el primero y tiene que mostrarse por su capacidad de perdonar. Quizás estas tres actitudes tienen que diferenciar al cristiano en el saber amar, en el saber servir y en el saber perdonar. Ya el Salmo nos lo dijo, el Señor es compasivo y misericordioso. Si así es Dios con nosotros, con cuánta mayor razón nosotros necesitamos ser compasivos y misericordiosos con los que están a nuestro lado. Que este evangelio nos ayude a tener esa identidad, a tener ese deseo de la santidad, para que en medio de los días que vamos a vivir ya próximos a la Cuaresma, podamos encaminarnos como una misma comunidad al encuentro con Dios en la Pascua. Que sea la gracia del Espíritu Santo quien nos siga guiando en este caminar y que nosotros dispongamos nuestro corazón. Si hay algo que necesitamos cambiar en nuestra vida, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Y en este tiempo de Cuaresma que vamos a empezar, Dios mediante, el próximo miércoles, dispongámonos entonces a vivir una vida de mayor santidad, una vida de mayor ejemplaridad para todos los demás. Que el Señor nos siga acompañando y que bendiga nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos